Devocional 8 de mayo, Gálatas 5, 25, 26. Sigo la guía. La libertad puede degenerar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne, cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio. Como cristianos, tenemos el deseo de ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo es de hecho la propia vida de cada creyente verdadero. Es solo mediante Él que tenemos acceso a la oración al Padre. Cuando oramos a Dios debemos hacerlo en espíritu y en verdad. El espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno del otro, como se evidencia por sus obras y frutos. El resultado es un fiero e incesante conflicto entre los cristianos, en el que no pueden vencer confiados a sus propias fuerzas. Todos nacemos muertos en nuestro pecado, todos vinimos a este mundo físicamente vivos pero espiritualmente muertos, muertos en nuestras transgresiones y muertos en nuestros pecados. Sin embargo, una vez que hemos sido nacidos de nuevo, debemos aplicar lo que la palabra de Dios dice, debemos andar por el Espíritu. La persona que es guiada por el Espíritu hará lo que está bien libremente y no por la compulsión de la ley. Desde el momento en que recibimos a Cristo vivimos en el Espíritu. Él siempre está con nosotros para guiar nuestros pasos, para dar testimonio a nuestro espíritu y nos hace saber que pertenecemos a Dios. El Espíritu ilumina nuestro entendimiento y cuando sea necesario Él confronta y nos corrige cuando salimos de su voluntad. Pablo habla del arrepentimiento como una crucifixión de la vieja vida de pecado, el dejarla atrás de manera completa y definitiva. El tiempo verbal indica un acto definitivo que realizamos en nuestra conversión. Antes de ser salvos fuimos motivados por la carne con sus concupiscencias mundanas y sus afectos impíos, e incluso Dios vio nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Desde el momento en que nacimos en este mundo, fueron nuestros deseos carnales y pecaminosos los que nos dieron poder y nuestra vieja naturaleza pecaminosa, lo que nos mantuvo esclavizados al pecado y alejados de Dios. Andar significa literalmente andar junto a. Andar en el Espíritu es andar siguiendo la ruta que Él ha abierto. Vivir por el Espíritu implica obediencia activa a su dirección. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores que nacimos muertos en nuestros pecados. Una cosa es hablar de estar lleno del Espíritu y otra cosa es vivir bajo el control y la dirección del Espíritu. Pablo nos recuerda que debemos de hacer más que hablar. El Espíritu Santo debe guiar nuestras decisiones, determinar nuestra moralidad y controlar nuestras palabras. Cuando vivimos en el Espíritu y caminamos en el Espíritu y dejamos que el Espíritu nos guíe, será hacia más y más de Cristo, porque Él encenderá en nuestros corazones más amor por el Salvador y nos volvemos más profundamente interesados en el trabajo de nuestro Redentor. El resultado será que nos importará menos para el mundo y se desarrollará un mayor amor por Jesús y centrarse solo en lo que es santo y puro. Fuimos vivificados por el Espíritu de Dios y se nos dio una nueva vida en Cristo. Y tenemos esa vida porque nacimos en una nueva creación por el Espíritu. Tenemos que recordar que la luz disipa la oscuridad, el amor expulsa el odio y la santidad quita el pecado. La oración y el estudio de la Biblia son esenciales para ayudar al creyente nacido de nuevo para discernir la dirección del Espíritu Santo de los de espíritus engañosos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el momento de nuestra salvación, el Espíritu de Dios nos dio vida. Y debido a que tenemos esa vida nueva, nacida de nuevo, debemos vivir y caminar por el Espíritu. Puesto que tenemos vida por medio del Espíritu, debemos continuar viviendo nuestras vidas por medio del Espíritu. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, Él trabaja para transformarnos, sustituyendo nuestro egoísmo con la semejanza de Cristo. A medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios, nuestros pensamientos, palabras y acciones serán cada vez más como la de nuestro Señor. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y por eso debemos caminar como hijos de la luz, aplicando a nuestra vida lo que nos dice la palabra. Debemos caminar en el Espíritu, caminar por la fe y no por vista, para que podamos discernir lo que agrada al Señor.
Andar significa que debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Esto significa una caminata disciplinada en las cosas de Dios. Así como un árbol natural requiere buen suelo sano, alimentos, poda cuidadosa, una mezcla de lluvia y del sol con el fin de dar buenos frutos, lo mismo es cierto de nuestras vidas. Requerimos una buena alimentación de la oración, estudio bíblico y el compañerismo. Requerimos la poda cuidadosa por parte de Dios a través de su palabra. Necesitamos los momentos de prueba y bendición con el fin de que el fruto del Espíritu puede ser visto en nuestras vidas. Si se evidencia una falta de los frutos del Espíritu en nuestra vida, es porque no estamos caminando en el Espíritu. Hubo una ferviente exhortación a los cristianos a entregarse totalmente a la obra del Espíritu Santo en sus corazones y someterse a su guía. Si profesamos creer en Cristo, caminemos en el Espíritu, mostremos con nuestras vidas y conversaciones que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que presentar todos los aspectos de nuestras vidas a Él, el emocional, el físico, el social, el intelectual, el profesional. No es suficiente decir que somos nacidos de nuevo, porque si somos verdaderamente salvos, nosotros queremos vivir en el Espíritu. El Espíritu que nos resucitó de entre los muertos también nos lleva a la semejanza de Cristo cuando andamos en paso con Él. Debemos dejar que nuestra vida se conforme a la dirección y la habilitación del Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir en todo momento, es decir, en todo tiempo, dependiendo de Él, sensibles a su voz y obedientes a su palabra. Nuestra vida cristiana tiene que definirse como una completa dependencia del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Es andar en su poder y significa estar en completa sumisión a Él para que en todo momento se haga su voluntad y no la nuestra. Debemos pues andar sensibles a su voz, a sus palabras, a sus consejos y también a sus advertencias. Debemos confiar en Él para producir fruto espiritual en nuestras vidas. Cuando los cristianos exhiben características de Cristo en el día a día, llegan a ser maduros y permanecen libres de la esclavitud del pecado y somos libres para hacer lo que fueron diseñados para hacer, producir mucho fruto. La muestra directa en nuestra vida de que dependemos de Dios en los frutos que resultan de nuestras vidas. Están los frutos de la carne, que demuestran una independencia total de Dios, y están los frutos del Espíritu, que indican que nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo. Debemos confiar en el poder del Espíritu y la promesa de darnos esa habilitación cuando vivimos obedientemente y caminamos en el Espíritu. Vivamos en dependencia de nuestro Dios, para así dar muestra de ello. Ante esto evalúa hoy, ¿sigo la guía? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, a caminar diferente, a ser diferente, a caminar en la palabra, a seguir las pisadas de tu Hijo, a cada día, Señor, ser guiados por tu Espíritu. Papito Dios, gracias, Señor, porque no solo nos bendices, Señor, sino que nos guardas, Señor Padre misericordioso, y nos tienes a tu lado, Padre bondadoso. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, por cada corazón, Padre bondadoso, porque muchos, Señor Padre misericordioso, han escuchado de la palabra, muchos hablan de ti, Padre bondadoso, pero no viven tu palabra, Señor Padre Santo. Son fríos, Señor Padre misericordioso, como dice tu palabra. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre Santo, que avives esos corazones, Señor, que cojas esos oídos, Señor Padre misericordioso, y que sean abiertos, Padre amado, para tu palabra. Papito Dios, y que todos y cada uno de nosotros, Padre misericordioso, nos mantengamos en ese camino recto que tu Espíritu nos marca, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Padre misericordioso, sino que siempre, Señor Padre Santo, sigamos, Padre misericordioso, la dirección de tu Espíritu. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. Sigo la guía. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si siguen la guía. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.